hace presente. Entonces, de las cosas que son importantes entender es justamente eso. Necesitamos ubicarnos en dónde estamos. Si en el lado de los que vieron la gran luz cuando Cristo llega, o todavía vivimos sumergidos en la angustia, en la tristeza, en la oscuridad. Y esta parte es muy importante entenderla porque de aquí partimos para saber cómo dirigirnos hacia Dios, cómo actuar en relación con Dios. El siguiente texto nos dice, versículo 3, multiplicaste gente y anunciaste y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Lo vuelvo a leer. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esto nos habla de lo que va a provocar la buena nueva en la vida de las personas. Es decir, va a haber alegría para las personas que tienen la esperanza puesta en Cristo. Hoy en día hay más de 2.500 millones de cristianos o de personas que dicen ser cristianas. Eso es lo que la ONU ha podido de alguna manera recabar de datos. Hay cerca de 2.500 millones de personas que profesan creer en una u otra manera en Cristo. Si esos 2.500 millones de personas estuvieran realmente viviendo a la luz de la esperanza de Cristo, habría 2.500 millones de personas alegres, que se estarían viendo reflejado en esto, que estarían alegres, que estarían como en la época, dice aquí, de la siega, cuando todo ya es la hora de guardar en los almacenes, o sea, cuando es el momento de cosechar finalmente lo que ya se estuvo trabajando, lo que se estuvo cuidando por parte de la gente que se dedicaba al cultivo de distintos tipos de plantas, ¿no? Es decir, el momento de mayor regocijo era cuando finalmente recogías el fruto de tu trabajo, ¿no? Era el momento de alegría. Entonces, Dios lo que nos está dejando ver es que el estar en Cristo, el tener la esperanza de ser verdaderamente cristiano, nos debería de representar suma alegría. Estar siempre contentos, estar siempre agradecidos. Si los 2.500 millones de personas que profesamos seguir a Cristo tuviéramos esta experiencia, sería imparable la gracia y la alegría y la misericordia que Dios tendría por este mundo. ¿Sí? Pero la realidad es que no. De estos 2.500 millones de personas, lamentablemente, muy pocos pueden decir que viven así, como con la alegría de recoger los frutos, ¿no? de poder levantar el fruto del trabajo, del esfuerzo de mucho tiempo. Vamos a continuar leyendo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es decir, si estuviéramos teniendo o viviendo la esperanza de Cristo, de acuerdo a la esperanza cristiana, no solamente viviríamos alegres, sino que además no sentiríamos el yugo o el peso de la vida diaria, de estar siempre con el día a día, estar viviendo, siempre preocupado, siempre angustiado, siempre afligido, siempre como en tinieblas. Esto es bien importante porque esto nos está describiendo cómo habría de reaccionar la gente ante la noticia de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuántas personas que profesan seguir a Cristo o que dicen creer en Cristo tienen este tipo de experiencia? O sea, que vivan alegres, que sientan que no hay ningún yugo sobre sus espaldas, que está roto ya aquella vara que era la que provocaba que estuvieran todo el tiempo como con peso, ¿sí? Con sus brazos cansados. En otras palabras, esta experiencia es la experiencia cristiana, la experiencia de estar siguiendo a Cristo. Por el otro lado tenemos a Zabulón y a Neftalí, ahorita lo vamos a ver.
que es como que el contraste de este tipo de vida. Continúa diciendo, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Continúa diciendo, porque un niño nos es nacido, nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, en estos textos se nos describen tres circunstancias, bueno, más bien dos, y una relacionada con la llegada de Cristo, con la llegada del Mesías. La tierra de Neftalí y de Zabulón en aquel momento se encontraban o estaban profetizando que iban a encontrarse en densas tinieblas, ¿sí? En densas tinieblas, y que en ese momento es cuando habría de llegar una buena noticia y que habría una reacción respecto a la llegada del Mesías. Y después de escribir las características del Mesías, cómo habría de ser con el pueblo, con la gente que lo buscaba. ¿Cómo vivían Zabulón y Neftalí durante el tiempo en que Jesús estaba entre ellos? Porque aquí los describe como una tierra que estaba sumergida en tinieblas, que estaba sumergida en angustia y en aflicción. Pues básicamente, cualquiera que ha visto algún mapa de lo que es la tierra de Galilea, se dará cuenta que el centro neurálgico del paso entre Asia Menor, lo que es el área de Turquía, y hacia abajo, hacia la península arábiga, justamente en el centro está el mar de Galilea. En otras palabras, toda la fuerza romana tenía que invadir la zona central cuando empezaron a avanzar en sus invasiones hacia lo que es la península arábiga. Tenían que invadir, y donde más estaba centralizada la explosión demográfica en aquel entonces era sobre los lugares de agua, es decir, sobre el mar, cerca del río Jordán. Eran los lugares donde más cantidad de gente estaba viviendo. Y entonces, cuando el Imperio Romano comienza a descender y atacar todo lo que es la zona de Galilea, todo lo que es la península arábiga, Israel, hacia Arabia Saudita, la mayor intensidad de batallas fueron justamente en Galilea. Donde hubo mayor cantidad de muertos fue Galilea. Sí es verdad que finalmente en Jerusalén se concentró el poder romano. Ahí estaba Pilato como procurador, estaba Herodes como rey, estaba la jerarquía religiosa de la época. Sin embargo, para que esto pudiera darse, o sea, para que Jerusalén se convierta en una capital importante o en una ciudad neurálgica para el Imperio Romano, tuvieron que golpear muy duro por arriba, llegar por Galilea. Y como era una zona altamente densa en población, les fue muy mal. Les fue muy mal con la llegada del Imperio Romano. Históricamente se habla acerca de batallas muy sangrientas. De hecho, los romanos, y lo podemos ver a través del Evangelio, los romanos le tenían cierto recelo a la llegada de los galileos. Cuando los galileos comenzaban a subir hacia las ceremonias, hacia las fiestas anuales, se aceleraban mucho, los romanos se ponían muy estresados, porque los galileos se les conocía como personas altamente violentas, ¿sí? Y no de manera injustificada, porque realmente la pasaron muy mal. La mayor cantidad de charamuscas, de rebeliones, se daban en Galilea. Es decir, era un lugar sumamente álgido, muy inestable, políticamente hablando para los romanos, pero también para los propios principales sacerdotes. Era un lugar donde se levantaban con mucha facilidad gente liderando agrupaciones o grupos
que trataban de ser opositores a Roma, que provocaban rebeliones, que provocaban un montón de crucificados por causa de su ímpetu patriótico. ¿Sí? En otras palabras, Galilea de los Gentiles, como le llama la Biblia, era un lugar muy, muy volátil, de mucha inestabilidad, de muchos problemas sociales, de muchos problemas políticos, de muchos problemas religiosos. Y la verdad es que en esta zona de lo que es el área de Medio Oriente, la densidad poblacional era bastante fuerte. Entonces, cuando comenzaban a subir los galileos de su tierra, de Galilea, hacia Jerusalén, los romanos se ponían muy a la defensiva. Eran se notaban muy francos en su manera de querer hacer notar que eran los que estaban dominando, porque había una idea muy clara en Galilea de quererse librar del opresor romano, ¿sí? Del imperio romano. La tierra de Zabulón y de Neftalí, que son las tierras contiguas al este del mar de Galilea, al oeste del mar de Galilea, fue donde se llevaron a cabo varias batallas durante la época del Imperio Romano. Y hubo miles de muertes. Todos, o prácticamente todas las familias judías tuvieron a alguien o a varios que perecieron, ya sea por estar crucificados o por tratar de levantarse para pelear contra el Imperio Romano. Entonces, nos encontramos en un ambiente de mucha necesidad espiritual, pero también muy inestable. Las personas estaban muy dolidas, estaban muy heridas. Eran personas con heridas muy abiertas, con frustraciones muy manifiestas, ¿no? Entonces, cuando Jesús llega a esta zona, se encuentra con un pueblo oprimido. El Imperio Romano a Jerusalén le daba ciertas libertades, pero a los galileos no. O sea, tenía el pie en el cuello de Galileo, porque eran continuas rebeliones que se manifestaban en Galilea. Entonces, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que es donde está esta parte, la de Galilea, eran lugares sumamente presionados por Roma. Si de por sí los impuestos eran bastante pesados, en esta zona de Galilea había como se diría actualmente una línea bien marcada, una orden desde arriba, que era: no dejen moverse para nada a nadie que parezca levantarse o que parezca ser líder entre los rebeldes, porque se apasionaban mucho, ¿sí? Eran personas que estaban fastidiadas, que decían: más vale morir que seguir viviendo de esta forma, ¿sí? Entonces, esta dinámica, esta mentalidad provocaba que cualquiera llegara y era caldo de cultivo para poder levantar rebeliones a cada rato. Así de sencillo. Entonces, la tierra de Zabulón y de Neftalí, dos de los hijos de Israel, era una zona muy oprimida, y la Biblia lo describe como una zona de aflicción, una zona de tinieblas, una zona de angustia. La Biblia describe así el ambiente social, el ambiente lo personal que vivían las personas que estaban ahí. Y pareciera que hoy en día esto sucede en nuestra comunidad. A lo mejor ya no somos, ya en México, o la Ciudad de México, o las distintas ciudades en el mundo, allá en Argentina donde nos están viendo, o donde quiera que nos están viendo, son ciudades que decimos: es que aquí las cosas están terribles. Las ciudades fronterizas pueden decir: es que el narcotráfico está a todo lo que da, reclutan a los niños, etc. Entonces, cada uno podemos decir que nuestra ciudad, el lugar donde vivimos, es una ciudad asentada en un lugar entre tinieblas, en un lugar densamente lleno de maldad. Y no porque a lo mejor sea lleno de maldad porque, digamos, está todo el mundo blasfemando en contra de Dios conscientemente, sino porque la estructura social ya tiene muy oprimida a la gente, muy oprimida, ¿sí? Ya hay una
desilusión muy grande en la vida de las personas. La Biblia describe aflicción, angustia y tinieblas para la zona de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué quiere decir la palabra estar afligido? Estar afligido viene de estar como latigado todo el tiempo. Es una palabra griega que tiene que ver con estar todo el tiempo adolorido, ¿sí? Tiene que ver con dolor, tiene que ver con... se lo aplicaban también a la gente que le daban latigazos, a los que flagelaban. Es decir, una persona que vive afligida es una persona que vive todo el tiempo en sus pensamientos dolido o triste. ¿Sí? Está todo el tiempo en sus pensamientos hay un pensamiento de tristeza, un pensamiento de angustia, de soledad. Una persona afligida es una persona que no disfruta la vida. Una persona afligida es una persona que no encuentra gozo en nada de lo que hace. A pesar de que puede tener ciertos éxitos en sus actividades, rápidamente se desaparece, se desvanece ese sentido de alegría, ¿no? Que dice, ¡ay, qué satisfacción siento! Logré acabar este estudio, logré acabar esta obra, logré acabar esto, y hay un sentimiento de satisfacción que rápidamente desaparece ante la siguiente carga o la siguiente responsabilidad que viene. ¿Sí? En otras palabras, vivimos tiempos como los de Zabulón y de Neftalí cuando Jesús llegó. O sea, cuando Jesús llegó a Zabulón y a Neftalí, la gente vivía todo el tiempo como con una herida abierta. ¿Sí? Como con una herida abierta que estaba continuamente supurando, que no se cerraba. Y cualquier cosita que le pasaba a la gente de esta tierra era motivo de dolor, de angustia, de tristeza. Le pegaba en su corazón y decía, no, es que así no se puede. Trato de hacer algo y algo, parece que ahora sí, ya encontré por dónde poder avanzar y algo sucede. Y ahora sí, y algo sucede. Entonces, pareciera que esos golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, están viviendo en una ciudad como Zabulón y Neftalí, asentadas en tinieblas. Aflicción quiere decir entonces que todo te duele, que todo el tiempo estás desanimado, todo el tiempo estás desalentado. ¿Sí? Y esto nos habla de una situación común el día de hoy. Tú puedes ver andar en la calle un viernes 7, 8 de la noche y la gente ya está queriendo regresar a su casa después de una semana de mucho cansancio. Que bueno, cuidado con que te le cierres, aunque sea sin querer, ¿eh? Y más si es adrede, se dan unos problemones impresionantes. Se sabe que el día de mayores accidentes, que no están ligados de manera directa al alcohol, claro, sino que son accidentes por una mala conducción, se dan el viernes en la tarde-noche, cuando la gente sale de trabajar. No porque estén ligadas al alcohol. Si pensamos en la estadística del alcohol ligada a los accidentes es muchísimo mayor. Pero se disparan los eventos de colisiones sin que hubiera alcohol de por medio los viernes en la noche. Y la mayoría son golpes por alcance, porque no me dejó pasar, porque me le eché el carro encima. Es decir, la gente ya vive en un estado de ¿por qué te quieres meter? Si yo también quiero llegar a mi casa. ¿Sí? Yo también quiero llegar ya a mi casa, entonces la gente empieza ahí a tener conflictos y en autos comienza a darse los accidentes. Entonces vemos que el estrés ya se presa después de una semana ajetreada de la gente. Y el lunes nuevamente es el peso de iniciar la semana con angustia, con aflicción. El pueblo el pueblo hebreo vivía con el zapato de Roma en el cuello y los impuestos estaban a la orden del día. El impuesto romano es más o menos, para que nos demos una idea, si un pescador lograba sacar 10 pesos, ese día lograba sacar 10 pesos, de esos 10 pesos, el 50% eran impuestos. Es decir, 5 de esos pesos que había sacado se iban al impuesto romano. Y 2 pesos era el pago al publicano, o sea, el que le cobraba los impuestos. Entonces,
resultaba que era más de 10 pesos, se quedaba con 3. 70% de su ganancia se iba en impuestos y en pagarle su salario a los publicanos que les cobraban los impuestos. Obviamente a la gente la tenían hasta aquí, o sea, fastidiada, cansada, que decía que me quedo con el 30% de mi salario para tratar de vivir. Es más o menos lo que hoy en día se vive. Los salarios, acá en México, creo que también en Argentina es lo mismo, están muy mal pagados. Entonces, después de todas las cosas que te quitan de tu salario, un salario que se ve más o menos digno, termina siendo un salario de un 30%, más o menos, de lo que se supone que deberías estar recibiendo. Obviamente eso mantiene a la gente en un estado de estrés, de angustia. Ya la semana ya me quedé sin dinero para la quincena, y todavía me falta una semana más. Entonces eso mantiene a la gente en un estado de ira, de frustración, de amargura, de desilusión, y nada más es cuestión de que tantito alguien le haga algo y luego se dan homicidios pasionales, involuntarios, o sea, no de dolo, sino que ese día no sabías que te ibas a convertir en un asesino, pero te enojaste y le aventaste el carro encima a un grupo de manifestantes que estaban ahí en la calle. En otras palabras, hoy en día se ve un ambiente muy semejante al de aquella época. Los impuestos le comen a la gente. ¿Sí? Acá en México hay un impuesto llamado ICR, cerca del 30% se va en este impuesto, más el IVA, es 46%. Y así podemos seguir sumando. Realmente vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos muy difíciles. Entonces, imaginemos este ambiente donde están los romanos metiéndose a las casas a ver qué más pueden robarse, con impuestos, porque si no se llevan a tu hijo, a tu hija como esclavo. Todo el tiempo era angustia, todo el tiempo era tristeza, todo el tiempo estaban con miedo a ver a quién se llevan hoy. A ver, hoy no tengo para pagar, hombre, ya viene el publicano. Y viene, toca la puerta, oye, me debes ya, porque te vieron entrar con una cesta con comida, con peces. Es decir, se convierten todo el tiempo en estar angustiado por causa de la vida cotidiana. Vivir en la época del Imperio Romano era muy semejante a vivir el día de hoy, con el pie en el cuello. ¿Sí? Entonces, lo que nos está reflejando esto es gente que hoy vive, se levanta, va, trabaja, hace sus cosas casi que en automático, ya tiene su rutina, ¿no? Hago esto, y termina su día. Y al día de hoy, como si fuéramos ya robots, ¿no? Así, mecanizados, ya en el método, en el día a día, y no nos alcanza para vivir. Y no solo hablo desde el punto de vista económico, hablo también desde el punto de vista emocional. No nos alcanza. ¿Por qué? Porque entonces los fines de semana sale corriendo la gente a ver con quién me distraigo, a ver dónde va a haber la fiesta, dónde va a ser aquello. Es decir, la gente busca tratar de zafarse de este pie en el cuello y decir, bueno, a ver, tiene que haber algo más en la vida. Tiene que haber algo más. Entonces buscan alternativas poco saludables o muy nocivas para tratar de quitarse el pie del cuello. Así vive mucha gente el día de hoy, ¿sí? Tal cual lo describe la Escritura. En el Evangelio de Mateo se nos dice cuando Jesús llega a esta tierra de Zabulón y de Neftalí. Y una de las características que nos narra justamente es la descripción de cómo reaccionó a la gente a la llegada de Cristo. ¿Cómo reaccionaba la gente a la llegada de Cristo?
Es Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Dice la escritura. Entonces, acababa de mandar Mateo capítulo 11, verso 20, por favor. Jesús acaba de quedarse solo. Había mandado a sus discípulos a predicar en distintas ciudades, y él se quedó en toda esta zona de Galilea predicando el Evangelio en distintas ciudades. Y dice, entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Es decir, llegó la buena noticia. Jesús comenzó a